Salve María a todos, siempre son importantes nuestros temas, pero el día de hoy creo que nos va a poner a todos en una perspectiva nueva, en una perspectiva de combate espiritual que es muy necesaria para nuestra vida. Así que estamos aquí con el hermano Armando, que va a ser el expositor del día de hoy, y también con el hermano Juan Pablo, que está aquí dándonos apoyo. Salve María a todos, una alegría de poder estar nuevamente con ustedes. Pues vamos a comenzar el tema, como dijo pues el hermano Juan Andrés. Yo creo que es un tema súper importante. El tema es el mundo contra Dios. ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? Pues lo que vamos a ver. Es un tema que es interesante conocer mucho. Para que sepan, me voy a basar en un autor que es el inspirador de nuestra congregación, que se llama el Dr. Plinio Correa de Oliveira. Él escribió un libro que se llama Revolución contra Revolución. Y de ahí cojo muchísimo de lo que voy a hablar aquí. También voy a coger de San Antonio María Claret, que voy a empezar justamente la charla de hoy, pues citándolo un poco, viendo y comentando a él. Entonces, si les parece bien, pues antes de comenzar, pues rezamos, como es de costumbre, pidiéndole pues al Espíritu Santo, a Nuestra Señora, para que Él ilumine nuestro entendimiento, robustezca nuestra voluntad, inflame nuestro amor hacia ellos, y podamos acá realmente tener un provecho claro, certero para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues yo creo que es demasiado importante el tema de hoy tenerlo claro nosotros como católicos, porque uno se puede preguntar, bueno, yo como católico en el 2022, ante una situación, basta ver, por ejemplo, la semana pasada vi una noticia de que incluso, por ejemplo, en España ahora, por ejemplo, se va a condenar el hecho de que una persona vaya a rezar ante una clínica abortiva, simplemente porque no se puede. Entonces uno ve dónde va la verdad, la libertad que están diciendo, y luego es realmente condenando a lo que debería ser la libertad. Yo como católico, ¿por qué me prohíben rezar ante una clínica así? Entonces lo tomo como un ejemplo pequeño porque vas a ver en qué sociedad estamos viviendo, en qué mundo estamos viviendo, hacia dónde vamos. Porque eso es un pequeño reflejo, digamos, una nuez del gran problema mundial de una crisis económica, política, social, la tensión entre Rusia y Ucrania, porque no vamos a ser comentaristas de política ni mucho menos, pero sí, como católicos, como también nos preocupamos lógicamente por la situación del mundo. Y uno dice, ¿hasta dónde va a llegar eso? ¿Hacia dónde va a ir todo eso? Entonces, ¿es correcto hablar de que existen cuántas crisis? ¿Es una crisis política? ¿Es una crisis económica? ¿Es una crisis social? ¿Cómo podemos definir eso? Y sobre todo ver cuáles son, digamos, esas características de esas crisis, ese mal. El doctor Plinio Correa de Oliveira, él escribió ese libro que se llama Revolución contra Revolución. La palabra revolución, vamos a verla, vamos a ir conociéndola, que le vamos a denominar al mal, por decir así. Y la contrarrevolución es justamente nosotros como católicos ser contra esa revolución, contra ese mal que se va a ir imponiendo en nuestra sociedad. Por lo tanto, la revolución se va a presentar como algo que quiere quitar un orden legítimo para colocar un orden ilegítimo. Para poner, digamos, entre comillas, un orden, no se le puede decir porque la palabra correcta sería un desorden mundial. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir hablando con clareza, todo bien citado para que ustedes también, pues, sea nuestra fe, sea además de una fe razonable, una fe con base, y para que podamos realmente comprender nosotros las circunstancias en que nuestro mundo vive y las respuestas que nosotros hemos de darla. ¿Cómo se da entonces esa lucha entre el bien y el mal, entre el mundo y Dios? Porque aquí no se trata a la protestante de decir, bueno, el fin del mundo está llegando, eso no, porque no nos compete a nadie de nosotros, solo Dios lo sabe. Entonces no se trata de hablar del fin del mundo, pero sí hablar de un fin de un mundo. ¿En qué sentido? Que el mundo cristiano se viene a pique, viene abajo, y bueno, di el ejemplo de lo que sucedió la semana pasada, hace un par de semanas en España. Basta ver las leyes inmorales contra la familia, que es el aborto, basta ver, no hay país, no hay ciudad que no esté libre de un mal, de una crisis, que parece que es el mundo un conjunto que va justamente como que formando esa avalancha, esa oposición contra Dios. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo
cómo quieren destruir la familia, quieren destruir los valores, cómo quieren destruir a la Santa Iglesia Católica. Entonces todo eso lo vamos a ir compartiendo, vamos a ir viendo. Recuerden que ustedes durante la charla que vamos a ir dando, ustedes pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, y cuando vayamos pues cerrando ciclos, pues ahí el hermano Juan Andrés y aquí el hermano Juan Pablo pues nos comparten las preguntas y podemos ir contestando. Entonces comenzamos compartiendo pantalla y tenemos aquí nada más y nada menos que la foto de San Antonio María Claret, un mundo contra Dios. Entonces cito aquí unas palabras de San Antonio María Claret, que San Antonio María Claret era un obispo español que fue obispo en Cuba. Y comienzo con esto, ¿por qué? Porque aquí nos va a dejar, digamos, la finalidad de la charla del día de hoy, está descrita en esa introducción. Dice San Antonio: ¿cómo tendré caridad si sabiendo que en un camino hay ladrones y asesinos que roban y matan a cuantos pasan, no se los advierto a los que se dirigen a él? Entonces, yo creo que aquí está el fundamento del apostolado nuestro como heraldos, de ese canal que nosotros hemos creado, hemos hecho para ustedes y que gracias a Dios hemos crecido gracias a ustedes. Pues bien, ese canal tiene como visión justamente tener caridad, tener amor con sus almas, porque todo amor que es hacia las almas tiene que ser movido a Dios, por Él, con Él y por Él. Entonces, por ese amor que nosotros debemos de tenerle a Dios y nosotros como heraldos querer hacer el bien a las almas de ustedes a través de estos medios, pues es abrirles los ojos, tener caridad con ustedes, que hay un camino que nos están queriendo llevar, que es un camino donde hay ladrones, hay asesinos, nos van a robar y nos van a matar. Y por eso nosotros con este canal, con este apostolado que estamos haciendo con ustedes, queremos abrirle los ojos y decirle: hombre, cuidado. Tengan cuidado porque el mal es dinámico, el mal existe, el mal quiere destruir tu familia, el demonio no tiene familia, por eso quiere destruir la tuya. El demonio por eso quiere destruir la iglesia, quiere destruir la verdad, quiere destruir lo cristiano, lo poco cristiano, católico que todavía queda en este mundo. Vas a decir poco porque hay que ver las iglesias. Después de esta pandemia, ¿cuánta frieza espiritual? ¿Cuánta frieza en los sacramentos? ¿Cuánta frieza, cuánta gente ya se acostumbró a vivir una vida virtual, a unos sacramentos virtual? Entonces vemos un enfriamiento de la parte religiosa, de la parte católica. Entonces es que, hombre, pues nosotros como religiosos, pues ayudarles a que abran los ojos, ayudarles a que vean el camino por el que si nosotros seguimos yendo por ahí, es que vamos hacia los escollos, es que nos vamos a estrellar. Por eso, como dice San Antonio María Claret, ¿cómo voy a tener yo caridad a Dios si no nos preocupamos por el alma de ustedes? Si para nosotros, como decimos, sería mucho más cómodo pues simplemente no tener este canal, porque sí nos compromete porque hay que tener tiempo, hay que preparar la charla, el hermano Juan Andrés preparar aquí pues las cosas. O sea, para nosotros es mucho más cómodo pues a dos velas y que todo el mundo se apaña como venga, como pueda. Pero no, nosotros estamos aquí por esa caridad, por ese amor hacia sus almas. Entonces, continuamos citando a San Antonio Claret y por eso hago esta introducción, porque quiero poner en claro cuál es la finalidad no solo de esta reunión, de esta charla que estamos teniendo con ustedes, sino también la finalidad propia de nuestro canal. Y que para entender nosotros para qué vamos a hablar de esa lucha entre el mundo y Dios, es necesario antes hablar del amor. Es necesario antes hablar del verdadero y lícito amor, porque hay amor con A minúscula y el A con A mayúscula, saber diferenciarlo. Entonces, continuamos compartiendo pantalla. ¿Cómo tendré caridad si sabiendo que los carnívoros lobos están matando a las ovejas de mi Señor, callo? Entonces, ¿cómo tendré caridad si sabiendo que los carnívoros lobos están matando a las ovejas? Entonces, desgraciadamente, tenemos que nosotros tener la visión de que el demonio a veces se viste de pastor y confunde a las ovejas. Y nosotros, ante la verdad, quedamos confundidos y preguntamos dónde está la verdad. Porque el demonio es astuto, el demonio es inteligente y a veces se disfraza ese lobo en oveja, en pastor. ¿En pastor para qué? Para perder a las ovejas. Y por eso nuestro Señor dice, son como ovejas sin pastor. Y lo que necesitamos hoy son pastores que sepan hablar, que sepan alzar su voz y que el último del fondo se entere y que escuche y lo tenga claro. Y que sepa que es la verdad. Porque yo un comentario que me mandaron un vídeo de una persona religiosa, de un religioso, con una frase diciendo que la iglesia debería revisar su punto moral ante el mundo, porque debería de cambiarlo. ¿Por qué? Porque dice que el mundo cambió y que la iglesia debería habituarse a esos nuevos tiempos, a esas nuevas modas, a esas nuevas realidades.
No, es lo contrario. Es el mundo que se tiene que cambiar, es el mundo que tiene que volver a los principios. Es por eso que estamos como estamos. Porque vamos volviendo la espalda a Dios. Porque el mundo, no es que el mundo no antiguamente, en tiempos comunistas, decían Dios no existe. Pero hoy ya el mundo dice Dios no existe. Eso ya no lo dice el mundo. Ahora lo que el mundo dice es, si Dios existiese, sería necesario destruirlo. Eso es lo que nos presentan hoy en día. Ese es el mundo que hoy en día es. Es incluso acabar con el propio concepto de Dios. No es que Dios no exista, no. Eso ya es superado por el mal. Ahora el mal lo que está implantando es un nuevo login, una nueva etapa, que es que si Dios existiese, sería necesario destruirlo. Entonces es un mundo que está volviendo cada vez más contra Dios. Y yo como católico, yo como padre de familia, ¿cuál es mi posición? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Cómo he de conocer ese mal? Es lo que vamos a hablar aquí y creo que va a ser súper interesante. Por eso ustedes pueden mandar sus preguntas, pueden mandar sus comentarios que aquí vamos con mucho gusto, lo que podamos vamos a contestar. Entonces, ante esta situación de pastor, también podemos aquí hacer una reflexión. Hablamos de pastores no solo en cuanto a guías espirituales. Tú también eres pastor. Tú también eres pastor porque guías a tu familia, guías a tus hijos. Y el padre, la figura paterna, la figura materna, son un reflejo de lo que es Dios, de lo que un hijo va a ver en Dios. Si yo como padre y como madre soy ausente, por lo tanto mis hijos van a tener un concepto de un Dios ausente. Fuerte decirlo, pero es verdad. Y si yo soy un padre, una madre que es temible, pues mis hijos van a tener una figura de Dios, de un Dios temible. Entonces por eso yo como pastor estoy llamado también a no vestirme como lobo, sino a guiar a toda esta gente, a mis hijos, a la gente que depende de mí, a mis trabajadores, a lo que sea, a la gente que me tiene como un punto de referencia. Ser realmente un pastor y preocuparme por ellos. Continúo compartiendo pantalla. Continúa San Antonio María Claret. No callaré, y si de tanto gritar se vuelven roncas o mudas mis fauces, levantaré las manos al cielo, y los golpes con que los pies daré en el suelo suplirán la falta de mi lengua. ¿Por qué lo dice San Antonio María Claret? Y por eso lo quise poner aquí, porque San Antonio María Claret fue perseguido, tuvo que huir de Cuba. Entonces es un santo que se tuvo que enfrentar contra el mal, y esa es la figura que nosotros debemos de tener y de saber, que nosotros para ser católicos debemos también de enfrentarnos contra el mal y no tener miedo. Que la mayoría opine tal cosa, pues no significa que sea la verdad. Es que lo lamento, pero que no es así. Es que la ley nueva han puesto que se... Hombre, la ley podrá decir lo que sea, pero se obedece antes a Dios, primero a Dios antes que los hombres. Entonces es tener eso claro, que nosotros no podemos callar, nosotros debemos de levantar nuestra voz y decir no es lícito. Recordar San Juan Bautista terminó decapitado. ¿Por qué? Por decir la verdad, por ser un heraldo del Evangelio, un proclamador de la evangelización. Pues eso sí es ser un verdadero heraldo, eso sí es ser justamente un verdadero apóstol de nuestro Señor, aquel que clama, aquel que sabe tanto con su vida como con su ejemplo y con su palabra, justamente ayudar, justamente decir dónde está la verdad. Porque si no, en ese caso vamos a decir, es que en mi casa pues la tengo súper difícil, o que en el trabajo, es que vamos, mis compañeros de trabajo es que se ríen de lo que yo digo. Pues que te valga, hijo, la verdad os hará libre, tú y tu conciencia. Tú y tu ley ante Dios. Somos lo que somos ante Dios, no ante los hombres. Y por eso es bueno tal vez es oír eso, porque una vez se piensa, Dios mío, que en este mundo o yo me estoy quedando loco, o es que yo no entiendo. No estás quedando loco. Serías más loco si, conociendo esto, te unes al mal, te unes al relativismo. El doctor Príaco de Oliveira tenía una frase muy bonita que me encantó y quiero compartir con ustedes. Y él decía que los malos, la gente mala, se pierde en el mal definido. El bueno se pierde en el relativismo. Y es que la gente que por lo menos, nosotros que queremos mantenernos en el bien, no nos vamos a perder en el mal declarado. Porque no vamos a ir a quemar iglesias como hacen ciertas feministas o ciertas personas por ahí. No, porque queremos el camino del bien, lógicamente, pero sí por medio del relativismo. Y eso lo voy a hablar más adelante y va a ser una cosa que a mí me impactó mucho y creo que les va a gustar a ustedes. Continuamos compartiendo pantalla y aquí ahora cito, siguiendo San Antonio María Claret.
El de la foto es San Pío X y luego vamos a entrar en una frase de él. Termina San Antonio María Claret. Tal vez me diréis que ellos, como enfermos frenéticos, no querrán escuchar al que les quiere curar. Antes bien me despreciarán y perseguirán de muerte. No importa. Entonces es algo que San Antonio María Claret lo tiene claro. Y es justamente nosotros seguir el ejemplo y tener esa clareza y esa firmeza en los principios. Que no titubeemos. Que si hemos de mantenernos firmes, aunque los demás caigan, pues con la ayuda de Dios y María Santísima hemos de mantenernos firmes. Entonces es justamente lo siguiente. Que la civilización cristiana está agonizando, está muriendo. Así como el Imperio Romano cayó no por causa de invasión, sino por causa de la putrefacción, porque su moral decayó de una forma tan grande, tan grave, que el pueblo romano, después llegaron los bárbaros a invadir como consecuencia. Pero la decadencia del pueblo romano fue lo que lo llevó a la ruina. Y podemos preguntarnos, ¿no será que nosotros también estamos como aquel pueblo romano, como aquel pueblo griego también, que a causa de su inmoralidad fue que decayeron y desaparecieron de la historia? El cristianismo lógicamente no va a desaparecer, por la que la verdad puede padecer pero no perecer. Pero sí está entrando como que en una agonía lenta en que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros en nuestro mundo, nosotros en nuestros quehaceres, en que tengo que mañana trabajar, hacer mis cosas, dar las vueltas, ir a hacer no sé qué cosas, tengo que preparar mis trabajos, mis estudios, y nos va comiendo el mundo. Y nosotros no percibimos de que vamos hacia el fin de una civilización. ¿Y por causa de qué? De la putrefacción. ¿Por causa de qué? De un consumismo. ¿Por causa de qué? Del materialismo, de la inmoralidad de las redes sociales, por la inmoralidad que vamos respirando por todos lados y ya ni enterados. Entonces, todo eso lo vamos a ir compartiendo y continuamos aquí compartiendo la frase de San Pío X. Esta es una frase de San Pío X que me parece súper importante nosotros como católicos conocer. San Pío X fue un gran papa de la historia, un gran papa que cambió la historia de la Iglesia. Y este gran papa que decía San Pío X, aquí cito una frase de una encíclica de él. Dice San Pío X, por eso lo cito: impregnados hasta la médula de los huesos en venenosos errores, los adversarios del catolicismo se jactan, a despecho de todo sentimiento de modestias, como restauradores de la Iglesia. Son seguramente enemigos de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Que el mayor enemigo de la civilización, el mayor enemigo de la Iglesia católica, no está fuera, sino dentro de ella. Vamos, que suena fuertísimo, pero lo pongo y cito aquí a San Pío X. Aquí no es nueva doctrina o una cosa diferente. Cito al San Pío X, que es un papa santo. Y él, en una encíclica, justamente en una lucha que tuvo contra el modernismo, él decía: impregnados hasta la médula de los huesos en venenosos errores, los adversarios del catolicismo se jactan a despecho de todo sentimiento de modestia. Entonces, estos enemigos de la civilización, de la Iglesia católica, se presentan a modo de modestia, se hacen pasar por humildes, por sencillos, cuando en realidad están minando los valores, están minando la verdad. Y cuando menos nos demos cuenta, aquí hubo una revolución y ni nos enteramos de la película. Entonces, por eso saber que más mal hace, por eso también decía Santa Bernardita, Santa Bernadette de Soubirous, que fue la que se le apareció a Nuestra Señora Lourdes. Ella decía, cuando le preguntaron, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Y saben lo que ella respondió? Mi mayor miedo es a los católicos que son tibios. Ese es mi mayor temor. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a conducir hacia la ruina. Porque el mal es mal y el bien están como polos opuestos, justamente luchando. Por un lado el bien, por otro lado el mal. Pero el centro de batalla es la opinión pública, es la gran mayoría de las personas. Por eso es como que la figura de un rombo. En una punta tenemos al capitán, con C mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, que a través de la Iglesia de los sacramentos quiere justamente hacer apostolado y atraer todas aquellas almas hacia la verdad, hacia la vida, hacia la alegría. Pero por el otro extremo de aquel rombo está un otro capitán con C minúscula, que es el demonio, que él con sus secuaces, porque hay gente que trabaja para el mal, quiere atraer a todo ese centro grande, que es el centro, por decir así, el centro decisivo, que es el que va a hacer la historia. El bien y el mal. Tú como padre de familia, como católico, estás en ese medio. Y tú vas a hacer la diferencia. Y por un lado voy a tener a Dios llamándome hacia los sacramentos. Confesión, comunión, oración, confianza, fe.
Por otro lado va a estar el demonio. ¿Y qué me va a poner? Me va a poner justamente el mal, me va a poner justamente a través de la inmoralidad, a través del orgullo, a través de la sensualidad, a través de buscar el placer lícito. ¿Qué va a hacer el demonio? Pues me va a tirar hacia ese otro lado. Entonces, por eso, tener eso bien claro, que en la iglesia no es que se tiene que mover con el mundo, porque la iglesia no se puede mover con el mundo. La iglesia debe mover al mundo, eso sí, y es justamente el apostolado que debemos de hacer, que es la iglesia mover al mundo, que es diferente a que la iglesia no debe moverse con el mundo, sino es una iglesia de principios, una iglesia sufriente, padeciente, porque hasta hoy en día existen católicos en diferentes partes del mundo, mientras yo estoy aquí hablando y tú estás oyendo, que están padeciendo, están muriendo a causa de su fe. Hasta hoy en día existe el martirio, aquella gente que por mantener su fe les cuesta su vida. Y si no, pensemos también ver el pasado. Fueron más de 100 millones de personas, más de 100 millones de católicos, de cristianos, que murieron a causa de su fe en manos del comunismo. Y eso es algo histórico. Y es algo que a veces en los colegios, en las universidades no se habla, no se conoce. Pero hay que ver eso, que cuánta gente murió a causa de su fe y que todavía sigue muriendo. Y yo tan pancho, tan tranquilo aquí, y yo que puedo ir a misa todavía, porque todavía podemos ir a misa. Y ahí preguntamos, Dios, ¿en dónde estás? Entonces, antes de continuar, no sé si aquí el hermano Juan Andrés pues quiere compartir alguna pregunta, alguna duda, antes de continuar. Salve María, hermano Armando, ¿no? Gracias a Dios está todo bien, a la gente le está gustando muchísimo. Nada más invitarles a todos a que sean evangelizadores y compartan y den like a esta charla para que más personas puedan beneficiarse. Si quiere al final, entonces le digo las preguntas que hayan, vale. etcétera. Por ahora, gracias a Dios, todo bien. Vale, perfecto. Entonces continuamos compartiendo pantalla. Muerte de civilización. Cito Bonald, es un escritor. Dice, hasta el momento las naciones han sido muertas por la conquista, es decir, por la vía de la penetración. Mas aquí se presenta una magna cuestión. ¿Una nación puede morir sobre su propio suelo sin penetración únicamente por la vía de la putrefacción, por la corrupción? Entonces es lo que venía conversando con ustedes, venía justamente queriendo transmitir, que justamente las civilizaciones, muchas naciones, han muerto no por la vía de la penetración, no por la vía de una guerra declarada, una guerra que extermina con toda una civilización, con todo un grupo de personas. No, hay una forma que se exterminan también, y es una autodemolición. Y es justamente lo que estamos padeciendo en nuestro mundo, que el mundo yendo contra Dios se está destruyendo a sí mismo. El mundo que va contra los mandamientos de Dios, el mundo que va queriendo independizarse de Dios, porque soy libre, porque puedo hacer lo que me da la gana con mi cuerpo, porque yo soy el que elijo, porque yo. Entonces, volviendo la espalda a Dios, el hombre a sí mismo se autodestruye. Entonces es recordar justamente aquella palabra que fue la que el demonio cuando tentó a Adán y Eva. Adán y Eva, ¿por qué cayeron en el pecado? Por una frase que dijo el demonio, seréis como Dios. Y es justamente esa frase la que retumba en los corazones de cada hombre individualmente y de las naciones. Seréis como Dios. Seréis como Dios con la técnica, con tanto avance, pero eso sí, tenéis que ir contra los mandamientos, tenéis que aceptar todo menos la verdad. Hay tolerancia para todo, pero menos para la virtud. No para aquellos que todavía quieren defender la verdad, aquellos que quieren defender la familia. Entonces, continuamos compartiendo pantalla. Y continúa. Lo que hace más aguda la crisis de nuestros días y la hace superar en dramaticidad y tensión ideológica a otros momentos históricos es la destrucción espiritual de las naciones. Ahí está precisamente el gran conflicto del mundo de hoy. Por debajo de la guerra total hay una revolución total. Entonces, hay una tensión ideológica en todas las esferas. Hay una tensión ideológica en la esfera política, económica, incluso de nuestra propia religión. Entonces, hay una tensión que va creciendo cada vez más y va como que aquellas cuerdas tensándose y que están a punto de reventar. Entonces, a la hora que revienten esa tensión, yo he de tomar partida. O yo soy con Dios o soy contra Dios. Cuando llegue ese momento en que o yo soy católico y defiendo la familia, y defiendo la moral, y defiendo lo que es la verdad,
quedarme en medio y decir me agarro de las dos, no se puede. Mi corazón o es con Dios o es contra Dios. Entonces es por eso aquí esa advertencia. Entonces es ese veneno que vamos nosotros consumiendo, que vamos consumiendo poco a poco y no nos vamos enterando. Y pensamos que todo lo que va pasando, guerras, sucesos políticos, económicos, van surgiendo porque sí, porque van surgiendo. Nos equivocamos. Todo eso, el mal tiene, por decir así, un camino. Y ese camino lo quiere llevar hacia adelante, para llevar una finalidad. Y eso lo voy a compartir más adelante con ustedes. Continuamos compartiendo pantalla. Y aquí cito a un escritor que es Monseñor Gaume, que es un sacerdote francés. Dice Monseñor Gaume: si arrancando la máscara de la revolución, o sea, al mal, le preguntas ¿quién eres tú?, ella te dirá: yo soy el odio de todo orden religioso y social que el hombre nuevo ha establecido. Yo soy la proclamación de los derechos del hombre contra los derechos de Dios. Entonces, eso es el mal, eso es el mundo, eso es la revolución. ¿Qué es lo que es? Justamente es el odio al orden religioso. Es justamente el orden hacia la parte religiosa. ¿Y qué es lo que quieren hacer el mal? Pues el indiferentismo religioso. Hombre, cada uno allá y su religión. O sea, la verdad es una. Cuando nuestro Señor el Evangelio dice yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dice en singular. No es yo soy los caminos, las verdades y las vidas. Es en singular, es el camino, la verdad, la vida. Por eso, entonces, en ese mal, en esta convulsión, incluso espiritual, religiosa que vivimos, la mayoría de los católicos que piensan, bueno, si al fin y al cabo, hombre, todas las religiones son buenas y llevan al mismo Dios, eso es indiferentismo religioso. Y eso quizás me gustaría en otra live, en otro momento, explicarlo de una forma incluso que ustedes puedan conocer para defender mejor y para amar más y para saber justamente dónde está la verdad, porque la verdad es objetiva, no es subjetiva. Hay verdades que son absolutas. Ejemplo, una fórmula del agua, H2O. La fórmula del agua es H2O, no hay discusión. No es otra composición química, es esa. Por tanto, existen verdades que son absolutas, verdades que son y punto. Pues lo mismo en la parte espiritual, en la parte de la lógica. Hay verdades que son absolutas. Entonces, esa parte lo podríamos incluso desarrollar para otra ocasión, que es fascinante. Y como nosotros católicos debemos de tenerlo muy claro. Continuamos compartiendo pantalla y citando a Monseñor Gaume. Yo soy, o sea, como que si aquí Monseñor Gaume como si fuese el mal, la revolución hablando. Dice el mal o la revolución. O el mundo, que es el tema de hoy. El mundo contra Dios. Dice el mundo: yo soy Dios cambiado de lugar, reemplazado por el hombre. Tal es el motivo por el que me llaman revolución, es decir, trastorno, porque coloco en alto lo que según las leyes debería estar abajo y pongo abajo lo que debería estar arriba. Entonces, eso es el mal, eso es la revolución, eso es el mundo, por el que le llaman entonces trastorno. Porque todo lo que es principio, todo aquel pirámide que podríamos decir un triángulo en el que Dios es primero, el demonio lo quiere achatar, reducir, para posteriormente invertir y que la punta sea Él. Entonces es como que una figura, cuando hablamos tal vez de la charla del día de hoy, que es el mundo contra Dios, porque Dios no está contra el mundo, es el mundo que está contra Dios. Dios vino a salvar al mundo, pero el mundo le ha dado la espalda a Dios. Entonces, en figura podríamos decir lo que Dios quiere como que un triángulo. Dios primero y luego lo demás. El demonio, ¿cuál es su trabajo? Va a achatar todo por medio de la igualdad, por medio de aquello que vamos a discutir un poquito más adelante, que vale mucho la pena conocer. Pero eso como un plan primera parte, pero un plan segunda parte es luego invertir ese triángulo y dejar el demonio apuntando hacia abajo, hacia él mismo. Entonces es una inversión de valores. Entonces, continuamos compartiendo pantalla. Y aquí cito al Beato Pío IX. Por eso hago hincapié que todo lo que aquí estoy diciendo lo cito, para que ustedes tengan la seguridad. No es que el hermano se le ocurrió decir aquello. Es que aquel día, pues el hermano, hombre, pues andaba ahí medio inspiradillo y decía lo que se le venía a la cabeza. No. Dice el Beato Pío IX. La revolución está inspirada por el mismo Satanás. O sea, el mal, la revolución está inspirada por el mismo Satanás. Su objetivo es destruir por completo el edificio del cristianismo y reconstruir sobre sus ruinas el orden social del paganismo. Lo que el mundo, por lo tanto, hoy busca en estos días es destruir
por completo el cristianismo. Para destruir el cristianismo tiene que destruir dos instituciones, la familia y la iglesia. Sobre las ruinas de la iglesia, sobre las ruinas de la familia, va a construir un nuevo orden social, pero pagano, en que a Dios su única presencia va a ser su ausencia. A Dios va a ser el gran ausente de este nuevo orden social, como dice aquí el Beato Pío IX, que es la terminología que él usó y que yo estoy usando aquí con ustedes, sobre el orden social del paganismo. Entonces, es ese orden del nuevo que quiere implementar y que lo dice el Beato Pío IX. Entonces, es justamente destruir todo aquello que huele a familia, a católico, que aquello que van a decir, aquello que huele todavía conservador, a tradicional, los retrógrados, los fundamentalistas. Todo eso, a lo que dicen que huele todo aquello, pues querer destruirlo. Y sin embargo va a ir enalteciendo todas aquellas figuras públicas, toda aquella moda, toda aquella inmoralidad, toda aquella música, todo aquello que habla de ¿qué? Que va contra la familia, que va contra la inmoralidad. Uno puede decir, pero yo soy del lado de Dios. Pero ¿cómo vamos a estar del lado de Dios? Si, por ejemplo, lo digo a modo de ejemplo, si yo vengo y oigo música inmoral, si yo vengo y me visto inmoralmente, ¿cómo voy a estar del lado de Dios? Si yo con mi actitud, con mis tendencias, hablo lo contrario, digo lo contrario. Entonces es ponerme realmente a conciencia y decir, o yo soy un católico practicante, o qué es lo que soy, o esto es un teatro. O cuánta gente, desgraciadamente, gracias a Dios que todavía muchos padres de familia mandan a catequesis a sus hijos, a sus nietos, que haga la primera comunión, que haga la confirmación. Hizo la primera comunión, hizo la confirmación y después el domingo llega a misa. Pues no, eso no, para el siguiente sí, hijo, no te preocupes. Dejo pasar el domingo, dejo pasar el siguiente y de repente. Entonces vamos a ver, ¿estás preparando a tu hijo, a tus nietos, a que vaya a un teatro? ¿O qué es lo que estás haciendo? Entonces es ponernos las manos en la conciencia y decir, bueno, yo hice la catequesis, yo me preparé, yo tenía esa ilusión de niño de encontrarme con Jesús sacramentado y fue mi primer y último encuentro. Y yo me digo que soy católico. Ah, no, es que yo soy católico, creo en Dios, pero no en la religión. Eso huele a orgullo, eso huele a soberbia. ¿Por qué? Porque Dios, si crees en Él, crees en su palabra. Y su palabra, Él instituyó una religión, un camino, una verdad y una vida. Y es esa. Tú no te puedes inventar la tuya ni yo la mía. Hombre, para mí sería mucho más cómodo decir, hombre, que me invento mi religión. Ir a misa cuando tengo ganas. Rezar cuando necesito. Amar al prójimo cuando me conviene. Pues eso no es lo que Dios ha dejado. Ahora decir que tú eres católico por bautismo, sí. Por el bautismo. Pero tu vida, tu amor, tu corazón, no es eso. Y no es ahí. Entonces, es fuerte. Continuamos compartiendo pantalla. Y aquí ya cito, y aquí ya tengo la alegría de poder decir, cito al inspirador de mi congregación, al cual nosotros los heraldos le tenemos un gran aprecio, un gran amor, que es el doctor Plinio Correa Oliveira, y que nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, fue formado por ese hombre que ven aquí, al cual nosotros amamos, veneramos, y justamente lo tenemos como un modelo. Lógica que mi modelo es nuestro Señor Jesucristo, pero el camino en cuanto a nosotros religiosos, en cuanto a institución heraldos, así como hay diferentes formas de llegar a Dios, varios carismas, varias instituciones, nosotros por Él, por este hombre que está aquí, se llama Plinio Correa Oliveira. Dice Plinio Correa Oliveira: las muchas crisis que conmueven el mundo de hoy, Estado, familia, economía, cultura, constituyen múltiples aspectos de una sola crisis. Y aquí la parte interesante que quería llegar con ustedes. No se trata, por tanto, de decir que tenemos una crisis política, social, económica e incluso de salud que estamos viviendo ya hace ya casi 3 años. No son varias crisis, es una sola crisis. Entonces, son todas estas crisis del Estado, de la familia, de la economía, de la cultura, simplemente son aspectos de una crisis en específico, que es una crisis espiritual, que tiene como raíz y como campo de acción el alma de cada hombre. Como reflejo en la parte económica, reflejo en la parte cultural, en la parte de la familia.
Pero esa crisis se origina justamente ¿a qué? Al abandono, al rechazo de cada alma a su Dios, a su Creador. Entonces es por eso que cuando nosotros hablamos de que el mundo está contra Dios, es necesario que tengamos esta visión que nos presenta aquí Plinio Corrêa de Oliveira, que nos presenta él. Y es tener, ¿qué es? No ver, digamos, las crisis de formas aisladas. No es que en el lado económico, que yo soy especialista en la parte económica, o otro en la política, o otro en la social, o otro en la familia. Es saber, yo como católico, debo tener claro que todas esas crisis que sí existen, tienen como origen una sola crisis. Y esa crisis es una crisis espiritual. Por lo tanto, el problema de la pobreza extrema, el problema del comunismo, el problema del capitalismo salvaje, el problema de un mundo que estaba a punto, casi que como decía un escritor que leí hace poco, como que se oyen los tambores de conclamando a una guerra, que es lo que está pasando en Europa actualmente. Entonces, todas esas crisis políticas son como raíz la crisis espiritual. Luego la parte económica también, de que la parte económica, que hay poco trabajo, que los ricos más ricos, los pobres cada vez más pobres. Crisis espiritual, crisis de abandono a Dios. La crisis de la familia, que el hombre abandona a la mujer, que los hijos ya no respetan a sus padres, que los hijos ya no saben ni jugar, porque solo se la pasan prendido a la TV, en videojuegos, y pasan perdiendo ahí su juventud y su infancia delante de una pantalla. Tiene como origen la crisis espiritual. Por tanto, es tenerlo claro, que lo correcto es hablar de crisis en cuanto una y no en cuanto varias, porque la crisis actual de la humanidad es una, y esa crisis de la humanidad es el abandono a Dios. Continuamos compartiendo pantalla. Aquí el Dr. Plinio va a citar, digamos, 5 características de esta gran crisis, del mal, de la revolución. ¿Por qué es necesario hablar y conocer el mal? Porque es necesario que conozcamos al enemigo. Una persona, recordemos que nosotros somos iglesia militante, por lo tanto estamos en una milicia, ¿vale? Y esa parte católica es importante que nosotros la comprendamos, que estamos en una guerra espiritual de nosotros mismos contra nuestros caprichos, contra nuestras 1000 cosas y defectos que tenemos, y también contra un mundo que me quiere olvidar a Dios. Y aquí se me viene a la memoria la frase de Santiago Apóstol, que él decía: no se puede ser amigo de Dios y del mundo al mismo tiempo. Entonces, no se puede ser amigo de Dios y del mundo al mismo tiempo. Y por eso aquí el doctor Plinio Corrêa de Oliveira, de una forma clara, fabulosa, que a nosotros los heraldos nos enseñó a través también de Monseñor Juan Cladías, al cual le debemos muchísimo todo nuestro amor, nuestro cariño y nuestro agradecimiento por mostrar nuestras verdades. Pues nosotros, como hijos espirituales de ellos, lo queremos transmitir con ustedes. Y también que conozcan esto, porque de mi parte yo no lo conocería si no fuese por ellos. Y por eso tal vez ahí mi deber y nuestra vocación, nuestra misión, de dar a conocer a aquellos que conocimos. Y hoy les estoy dando la fuente de lo que nosotros somos, lo que somos, gracias a ellos. Muy bien, pues este doctor Plinio Corrêa de Oliveira, él va a enunciar 5 características del mal. Que es importante que nosotros conozcamos el mal, porque como estrategia de guerra, no nos podemos lanzar a una guerra sin antes conocer al enemigo. Si yo no conozco al enemigo, hombre, es que yo voy a la guerra, pero casi que suicidio. Porque ni sé ni qué armas va a tener, ni quién es el enemigo, ni cuánta fuerza tiene, ni en qué terreno voy a batallar. Por eso es importante, si yo quiero vencer, ir al cielo, salvar mi alma, salvar las almas de mis hijos, de mi familia, hombre, tengo que conocer al enemigo. Conocer a aquel que quiere condenar mi alma, condenar a mi familia, condenar al mundo, condenar a la sociedad. Porque si no lo conozco, ¿qué remedio voy a tener? ¿Qué defensa voy a tener? ¿Qué medio voy a utilizar? Pues, hombre, es como ir a la guerra, en todo caso, o huir de casa, al bosque, y empiezo a dar tiros a todos lados. ¿Le voy a pegar algo? Quizás si quisieras, no. La cuestión es ir a seguro cierto. Para tener seguro cierto, hombre, tener clavado en los ojos cuál es el enemigo. El enemigo, pues es este. ¿Qué característica tiene? Pues es esta. Actúa así. De otra forma, amigo mío, nos vamos junto con el mal. Por eso es importante. Yo como católico, ante una lucha contra el mundo, porque hay que decirlo que estamos contra el mundo, pues es conocer cuál es esa característica. ¿Por qué actúa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa el mal? Pues entonces, hoy casi que la charla es estrategia de guerra.
Casi que en la live don Juan Andrés le hubiera cambiado entre mundo y ¿qué? Mundo y Dios. Hubiera puesto estrategia de guerra espiritual, hijo mío. Que aquí estamos en una guerra y aquí necesitamos pues enterarnos de las películas y proseguir con la charla, que de momento vamos bien, ¿no? Todo el mundo sigue vivo. Todo el mundo sigue vivo, a la gente le está gustando mucho. Y también hay un par de preguntas, no sé si quiere que se las haga ahora. Venga. Un momento, por favor. Nos preguntan aquí, bueno, a dos personas. Luciel de María, por ejemplo, y también Super Mali, hacen una pregunta que es la siguiente, más o menos. ¿Cómo, o sea, este tema, lo voy a decir con mis palabras, que usted nos está transmitiendo ahora, es como un gran panorama nuevo que estamos viendo? Pero en el día a día, ¿cómo podemos dar testimonio de esto? En nuestra parroquia, en nuestra familia, porque hay mucha gente que no ve y que no entiende esta situación de guerra, infelizmente, en la que usted dice que estamos, ¿verdad? Aquí guerra entre comillas, bueno, aunque sí es auténtica, pero no me refiero a la guerra, ¿verdad?, de armas. Entonces, ¿cómo dar testimonio de esto en el día a día con las demás personas? ¿Cómo abrir los ojos a las demás personas? Vale, pues aquí es un principio de un escritor que se llamaba Don Chotag, que le escribió un libro que se llama El alma de todo apostolado, que lo recomiendo mucho. Si lo quieren apuntar, ahorita no, después lo buscan porque estamos en la live, y buscan El alma de todo apostolado, de Don Chotag, un escritor francés, pero existe en castellano el libro. Y en ese libro yo creo que es importante para todo católico hoy en día casi que tenerlo libro de cabecera. Y es un libro que es importante porque aquí él deja el principio, que es más importante ser que hacer. O sea, es más importante que tú, con tu testimonio de vida, en tu familia, en tu parroquia, en tu comunidad, en donde estés, en tu trabajo, seas lo que tengas que hacer. Que cuando tú pongas el pie, cuando te levantas, cuando suena el despertador y pones los pies en el suelo, que el demonio diga, ay no, ya se levantó otra vez. Eso es lo que tiene que decir el demonio cuando tú te levantas de tu cama. Ay, se levantó otra vez. ¿Por qué? Porque si te vas a levantar es para dar el ejemplo. Es para hacer, digamos, contrarrevolución. La revolución en cuanto al mal, pues yo ser un contrarrevolucionario. Es justamente luchar contra ese mal. Primero con una vida de piedad, con una vida de oración, con una vida sacramental. Entonces, eso es lo primero que Dios nos pide. Es tu alma. Dios no pide algo de ti. Te pide a ti en específico. ¿Quedó claro? ¿La segunda pregunta? Vale, era igual. Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí vamos a ver las 5 características de la revolución, del mal, que es importante que nosotros tengamos para comprender por qué está pasando lo que pasa a nivel económico, político, que si Ucrania con guerra en Rusia, que si que no sé qué, no sé cuánto, que tal político, que tal ley, porque tal ley de inmoralidad, que si dicen aprueban tal cosa, que se aprueban el aborto. Todo eso no son hechos aislados, no lo son, y es por eso necesario abrir los ojos. Todo ello está entramado, todo ello tiene una relación profunda de una sola crisis. Y aquí la primera crisis que nos va a decir el doctor Plinio Correa Oliveira. Es universal, no existe hoy pueblo que no esté alcanzado por ella en mayor o menor grado. Por lo tanto, esa revolución, ese mal es universal. Toda nación, desgraciadamente, toda sociedad está, digamos, desgraciadamente cimentada, sus bases están temblando. Están justamente aquello que constituye la sociedad cristiana, por la que se fundó el cristianismo, con aquella fe, con la autoridad de un padre, de una madre de familia, la sumisión de los hijos, el amor, la caridad, el perdón, todo eso está temblando. Está temblando a punto de quebrajarse y caerse. Estamos viendo los muros ya rajarse y en cualquier momento esto ya se viene abajo. Los cimientos y las paredes ya está todo rajado. Por eso es darse cuenta. Todas esas leyes inmorales. ¿Y quién dice algo? ¿Y quién se manifiesta en contra? Entonces es tener eso claro. No es decir, no, yo que en mi pueblo, en mi ciudad o en donde vivo, pues ni me entero. Abramos los ojos porque es un mal en todos lados, en mayor o menor grado, pero todos los lugares están embebidos por ese mal.
Entonces, por eso el doctor Plinio Correa Oliveira dice que la primera característica de este mal es que es universal. ¿Y eso para qué? ¿Lo dice por qué? Para que no nos durmamos, para que no seamos tontos. Él escribió también un libro muy interesante que se llama España anestesiada, y aquí cojo el ejemplo que él usó con España, que cómo fue perdiendo España la catolicidad. Aquella España que conquistó, que evangelizó, desgraciadamente, como muchos otros países, fue decayendo. ¿Y cómo pasó de un español conquistador, de un español intrépido, desgraciadamente a una figura desgraciadamente que no corresponde a lo que es el auténtico y verdadero español? ¿A través de qué? De la anestesia, o sea, adormecer. No hay problema, estoy bien económicamente, tú te preocupas por ti mismo. Y con ese adormecer las conciencias también va destruyendo, no solo podemos decir España, sino el mundo entero, sino cada alma. Como yo lo tengo todo, o pretendo decir que lo tengo todo, o como yo tengo internet, como yo tengo mi móvil, como yo tengo, pues, me importa un pepino lo que pase. Entonces, por eso es universal. Saber que ese mal es dinámico y quiere actuar en todos lados. Continuamos compartiendo pantalla y vamos a ver la segunda característica. La segunda característica del mal es una, la revolución es una. No se trata de un conjunto de crisis que se desarrollan autónomamente en cada país, ligadas entre sí por algunas analogías. Entonces, no puedo decir entonces que es un conjunto de crisis, es una crisis, y yo creo que ese es un punto importante que tengamos claro, que es una sola crisis la que existe en esto. Es como que un bosque incendiándose. Un bosque incendiándose, yo no puedo decir que son pequeños incendios, ¿no? Es un incendio que está arrasando con todo. Pues lo mismo cuando dice el doctor Plinio Correa Oliveira que la revolución, el mal es uno, también a ese modo de ejemplo. Como un incendio forestal, un incendio de un bosque, yo no puedo decir son árboles autónomos que se están incendiando y que se están quemando. Es una tontería, es una solemne tontería. Es el bosque. Por eso es que hablamos del mundo, de la civilización, porque es el conjunto en sí que desgraciadamente está en fuego. Está prendiendo fuego justamente ¿por qué? Porque los buenos nos dormimos. Porque los que debemos de hablar nos callamos. Entonces, tener eso bien claro. Continuamos compartiendo pantalla y vamos a ver la tercera característica. Dice el doctor Plinio que es total. ¿A qué nos referimos? El doctor Plinio Correa Oliveira se refiere con es total. En todas las potencias del alma, en todos los campos de la cultura, en fin, en todos los dominios de la acción del hombre. O sea, que el mal es total. ¿A qué se refiere con decir eso? Que está embebido en todo. Ustedes van a ver la música, ustedes van a ver la moda, ustedes van a ver el arte, ustedes van a ver todo está embebido desgraciadamente por eso. Hay una reunión más adelante que me gustaría tal vez darlas con ustedes, que es sobre las tendencias, cómo el mal trabaja a través de la moda y de la música, que es una live que pretendemos dar Dios mediante más adelante, de cómo el mal, el demonio trabaja a través de las modas, a través de las músicas, a través de las tendencias. Entonces, vamos a comprender y vamos a ver que el mal es total, es en todo el ámbito de la cultura del hombre. ¿Qué música es la que se oye hoy? ¿Qué moda es la que se viste hoy? Entonces, por eso es una cosa que es total, que es justamente para debilitar los valores. ¿Por qué se oye reggaetón? ¿Por qué se oye música ordinaria? ¿Por qué se tiene una moda mala? Para debilitar a la familia. Porque una mujer, un hombre mal vestido, ¿qué va a llamar? Va a llamar a la concupiscencia. Va a llamar justamente al deseo inmoral. Y llamando al deseo inmoral, pues el hombre, la mujer quedan tentados. Y como todo el mundo vive ya en esa inmoralidad, embebido en inmoralidad, pues no va a ser fácil ser fiel a un hombre o a una mujer. Porque como yo respiro inmoralidad y pienso que todo el mundo lo hace, pues yo también voy a ese mundo y a vivir la vida loca. Entonces, esa es la finalidad de esa música, de esa moda, de todo eso. Es destruir la civilización, es destruir el catolicismo, es destruir justamente la verdad a Dios. Entonces, por eso también aquí, una cosa que me pareció muy importante y quería también transmitirla con ustedes, es lo que decía el doctor Plinio Correa Oliveira. Él decía, es el comunismo siendo hecho por los no comunistas. Hermano, ¿qué tiene que ver lo que ha dicho? Ahora sí, el hermano, vamos, se golpeó la cabeza al entrar, o se dio con el micrófono que está aquí, que ya siento que se me va a caer encima, pero no se cae. Se dio en la cabeza y quedó aturdido. El pobre hermano que ahora sí se pasó 7 pueblos. Es que los 7 pueblos de lo que se pasó el hermano esta vez, se pasó.
El comunismo, que en su finalidad última, ¿qué es? Es una igualdad social, una igualdad económica, una igualdad en el sentido no puede haber diferencia ni de nada, es una igualdad de todo. El comunismo no tuvo un éxito. Cayó el muro de Berlín en muchos países, ya Fátima lo anunciaba, Rusia expandirá sus errores por el mundo, pero sin embargo, ¿qué pasó? Que el comunismo no ha muerto. Ahora existe un comunismo que ya no es en la parte política, no es en la parte económica, sino es en la parte de las tendencias, de una igualdad de moda, una moda unisex, una moda de igualdad en todos los sentidos, de igualdad sin diferencia de nada. Entonces, es un comunismo nuevo que surge, hecho ¿por quién? Por no comunistas, porque nosotros los católicos, como decía el cardenal Benelli, al que cito, el católico que vota comunista es que o no entendió el comunismo o no entendió lo que es el cristianismo. Y aquí no es política, sino es base simplemente de principio filosófico. Entonces, en todas las potencias del alma, en todos los campos de la cultura, en fin, de todos los dominios de la acción del hombre. Continuamos al aire, que creo que... Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, todo embebido por esa moda, por esa inmoralidad que tiende a ¿qué? A una igualdad completa entre el hombre y la mujer, que no haya diferencia entre hombre y mujer, de tal forma que hay libertinaje puro. Entonces, no sé si comprenden el grado del accionar del demonio a través de justamente de esas tendencias. Entonces, es la lucha entre un Dios clemente contra un hombre rebelde. Continuamos compartiendo pantalla. Y como una cuarta característica, va a decir el doctor Plinio Correa Oliveira, que esa revolución es dominante. Dice el doctor Plinio, al impulso de esas fuerzas en delirio, las naciones occidentales van siendo gradualmente impelidas hacia un estado de cosas que se van delineando igual en todas ellas y opuestas a la civilización cristiana. O sea, todas las fuerzas del caos sirven ¿para qué? Para dominar justamente el mal. La fuerza del caos nos referimos a la propaganda inmoral. Hacen la propaganda de una cerveza, de un coche, de un carro automóvil, hay una moralidad en medio. Entonces es una cuestión dominante que domina, como que todas las fuerzas se unan justamente para instalar ese mal, arraigarlo, y aquello que dice que es católico, pues entonces ponerlo en miedo. Es decir, no, es que el mundo cambió, yo también tengo que cambiar con el mundo. Continuamos compartiendo pantalla. Y como última característica, dice el doctor Plinio Correa Oliveira, que el mal es procesivo. ¿Qué significa eso? Que esa crisis no es un hecho espectacular y aislado, o sea, que no es solamente un por aquí, otro por allá, una guerra aquí, un caos económico aquí, otra inflación de la economía, sino constituye un proceso 5 veces secular, un prolongado sistema de causas y efectos, que habiendo nacido en determinado momento, con gran intensidad, viene produciendo desde el siglo XV hasta nuestros días sucesivas convulsiones. Eso aquí lo explico de una manera sencillísima, para que hablemos en castellano. Ese mal es un mal que viene trabajando el demonio a través, dice aquí, a través de 5 siglos. ¿Por qué de hace 5 siglos existe el pecado original y ha sido desde antes? Sí, es verdad, pero ¿qué pasó? Que el gran milagro de la Iglesia Católica, ¿cuál fue? Fue civilizar a la humanidad, al hombre. Al bárbaro, la Iglesia Católica lo convirtió en el cristiano. A los indígenas de todas nuestras regiones de América los evangelizó. Entonces, el gran milagro de la Iglesia Católica es justamente instaurar, por decir así, la civilización, que es muy diferente a la cultura. Hay una diferencia enorme entre la palabra civilización y cultura. Porque, por ejemplo, el Imperio Romano, los griegos eran cultos, pero no eran civilizados. No. El César, por ejemplo, Cesárea, ¿de dónde viene? Del César que manda abrir el vientre de su madre para ver dónde ha nacido él. Entonces, Roma era culta, era muy culta, sus leyes, su ejército, era muy culto. Pero, sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, no eran civilizados. Entonces, la civilización, ¿quién inventa, por decir así, dónde nacen los colegios, las universidades, los hospitales? De la Iglesia Católica. Entonces, todo aquel mundo fue, digamos, de la muerte de nuestro Señor, el cristianismo empieza a expandirse en todo el mundo. Empieza a expandirse hasta cierto punto, cuando el hombre empieza a retroceder nuevamente hacia el orden del paganismo del que hablábamos antes, de ese nuevo orden social. Entonces, como que fue una curva de la historia, que a partir de nuestro Señor hasta cierto punto
fue creciendo el auge, fue creciendo la ciencia, fue creciendo la cultura. Basta ver los edificios, basta ver los hospitales, basta ver los colegios, universidades, todo fundado por la Iglesia Católica, hasta cierto punto que se rompe aquello y empieza una decadencia. Y por eso él dice progresiva. Entonces es una decadencia que va poco a poco, que va caminando. Entonces es otra charla que nos gustaría conocer cuáles fueron esos pasos de esa decadencia. Continuamos compartiendo pantalla y ya para ir casi que terminando, porque el tiempo pasa, el doctor Plinio Correa Oliveira aquí nos va a mostrar dos motores del mal, de la revolución: el orgullo y la sensualidad. Decíamos que en esta guerra que nosotros tenemos, debemos reconocer que el bien y la fuerza que nosotros tenemos tiene que ser a través de los sacramentos. La fuerza la sacamos a través de Dios. ¿Y el mal, de dónde saca sus fuerzas? A través del orgullo y la sensualidad. Así como el católico saca y lucha y tiene sus fuerzas a través de los sacramentos, a través de las virtudes, pues el mal, el demonio, saca sus fuerzas a través del orgullo y la sensualidad. Por un lado, el orgullo, dice el doctor Plinio Correa Oliveira: el orgullo conduce al odio a toda superioridad y por tanto a la afirmación de que la desigualdad en sí misma es un mal, principalmente en el plano religioso. Es el aspecto igualitario de la revolución. Entonces, el orgullo es justamente lo que ha provocado las grandes herejías, las grandes guerras, los grandes desastres de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el hombre anteponerse, porque o yo soy superior o me creo superior, entonces tengo que demostrar mi superioridad y aplastar a lo que está abajo de mí. Y es por eso el orgullo una fuente del mal. Entonces el orgullo es justamente esa fuente que ha condenado, que ha traído tantas guerras, tantas desolaciones, la pobreza en la que vivimos, en la que mucha gente, gran parte de nuestra sociedad en el siglo XXI, a veces ni pan tienen para comer. ¿Y todo por qué? A veces por ese orgullo de yo querer tener más y a punta de yo enriquecerme, pues el resto me importa un pepino. La sensualidad. La sensualidad es el segundo motor del mal, de la revolución. Así como del bien. En los sacramentos, el orgullo y la sensualidad son del mal. Y dice la doctrina sobre la sensualidad: tiende a derribar todas las barreras, no acepta frenos, lleva la rebeldía contra toda autoridad y toda ley, sea divina o humana, eclesiástica o civil. Es el aspecto liberal de la revolución. Entonces la sensualidad es el orgullo que se junta a la sensualidad. Es el orgullo de decir yo soy lo que me da la gana. Y ahí entendemos aquellas cosas que hacen de marcha, que son contra la inmoralidad. Aquí vemos el orgullo, justamente la sensualidad. Entonces, esa sensualidad que también quita toda barrera. No hay ninguna barrera. No respeta a la mujer del prójimo, al esposo. Los jóvenes, pues en ese libertinaje, libres como bestias, den libertad a sus cuerpos, a sus mentes, y hagan lo que les dé la gana, saquen todos sus apetitos, porque con eso, con la sensualidad, ya no va a haber freno. Y es como dice aquí, el aspecto liberal. Y toda autoridad humana o divina tiene que ser destruido. Por eso también dentro de la Iglesia Católica a veces ya poco se llama aquella verdad auténtica en cuanto a familias que van olvidando lo que es la verdadera religión cristiana, la religión católica, en el sentido de la fidelidad, del amor del hombre hacia la mujer, de la necesidad de mantener la pureza. Entonces, ¿qué es lo que hace el mal? ¿Qué es lo que hace el demonio? Pues ataca dentro de la Iglesia esa parte, digamos, de decir la Iglesia debe abrirse a la nueva moral, cuando es lo contrario. Incluso la parte humana, no, hombre, esto de leyes, libertad para todo lo que es libre, todo lo que es pecado, todo lo que es inmoral, carta abierta. Porque así el hombre va atropellándose a sí mismo. Y en ese atropello es la perdición de la humanidad, la perdición de este mundo que lucha contra su Dios. Un Dios redentor, un Dios lleno de amor, que murió por ti, por mí en la cruz, está volviendo a ser crucificado. Por ti, por la sociedad, por el mundo. Entonces es ponernos en esto, decir, Dios mío, ahora estoy conociendo más el mal, ahora estoy conociendo cómo entonces he de actuar ante el bien y cómo he de buscar una radicalidad de vida, la radicalidad evangélica,
que conste que no es fundamentalista, que eso es de otras religiones. Sí, nuestra religión católica es una religión radical, en que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y aquí terminamos con una cita de San Juan Crisóstomo. Dice San Juan Crisóstomo: muchas son las olas que nos ponen en peligro, y graves tempestades nos amenazan. Sin embargo, no tememos ser sumergidos, porque permanecemos firmes sobre la roca. Aun cuando el mar se desate, no romperá la roca. Aunque se levanten las olas, no podrán hundir la nave de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque el mundo esté predicándonos aquello que es contra la verdad, contra el amor a Dios, contra los sacramentos, nosotros no hemos de temer. Como aquí dice San Juan Crisóstomo, son muchas las olas que nos ponen en peligros. Es las olas del orgullo, de la sensualidad, de las modas, de la inmoralidad, que nos amenazan. Pero no hemos de temer. De lo contrario, ahora más que nunca la Iglesia, Dios necesita de hombres, mujeres, que aunque seamos pocos, no importa. Lo que Dios nos pide es la calidad, no la cantidad. Dios, ¿cómo cambió la historia de la humanidad? Con 12 hombres. Con 12 hombres comenzó toda la historia cristiana, con los apóstoles. Entonces, lo importante es, lo que seamos auténticos, seamos verdaderos, seamos claros, y ahí vamos a poder conquistar nuevamente el mundo para Dios, las almas para Dios. Entonces, eso es lo que nosotros a través de esta charla pues les queríamos mostrar, decir, enseñar. Conocer todas estas verdades que es necesario en esta lucha entre el mundo y entre que el mundo tiene contra Dios, porque Dios no está en contra del mundo. De lo contrario, Dios vino a salvar el mundo, pues entonces yo conocer cuál ha de ser mi respuesta. No sé entonces si el hermano Juan Andrés, para ir concluyendo, pues tiene alguna pregunta, sugerencia, queja, observación a darnos. Salve María, hermano Armando. Infelizmente no habrá tiempo más para preguntas porque ya nos pasamos casi 10 minutos, pero agradecerle, la verdad que en los comentarios las personas han agradecido muchísimo el tema, un tema impresionante, actual, necesario, y no sé si hermano Armando, usted tiene algo más que decir. Agradecerle a usted, al hermano Juan Pablo, por estar aquí, tras cámara. Bueno, ahora usted tiene cámara, me alegra mucho. Al hermano Juan Pablo hay que ponerle otra, pero bueno, dice que no. ¿Le da pena? Vale. Bueno. Pero sí, una alegría poder haber estado con todos ustedes. Recen por nosotros. Pues si pueden darle like, compartir pues todo este vídeo, pues lógicamente, además de ayudarnos a crecer, pues ayuda a ser apostolado. Entonces yo creo que terminamos rezando, agradeciendo pues a Nuestra Señora, al Espíritu Santo, la asistencia pues de todo lo aprendido el día de hoy para poder lógicamente sacar principios en nuestra vida y poder aplicarlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.